Bueno, vamos con otro ejercicio de campo gravitatorio, perdón, de campo magnético. En este caso, el que cayó en la convocatoria extraordinaria, ¿vale? De 2021 en Andalucía. Bueno, en primer lugar empezamos con la pregunta teórica. Me dice, suponga dos conductores rectilíneos muy largos, paralelos y separados una distancia d, por los que circulan corrientes eléctricas igual intensidad y sentido. Hay que razonar cómo se modifica la fuerza por unidad de longitud si duplicamos las intensidades y reducimos a la mitad la distancia entre los cables. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero de todo, empezamos dibujando las características que nos han dicho. Primero, el cable 1 con su intensidad de corriente y luego el cable 2 con su intensidad de corriente en la misma dirección y sentido. ¿Vale? Vamos a coger un punto en la misma horizontal y lo que vamos a ver es el campo que el cable 1 genera donde se encuentra el cable 2. Para ello lo que hacemos es aplicar la regla del pulgar de la mano derecha. Recordar, el pulgar va en la dirección de la corriente y los dedos, el resto de los dedos de la mano, indican hacia dónde va el campo. De tal manera que el campo magnético generado por la corriente 1 tiene el sentido negativo del eje Z, ¿vale? Si hacemos X, Y y Z, esa es su dirección y sentido. Y para lo mismo aplicado para la corriente 2, obtenemos que el campo en ese punto tiene esa dirección y sentido. ¿De acuerdo? Para conocer la fuerza magnética aplicamos su expresión relacionada con un cable de corriente. ¿De acuerdo? De tal manera, aplicando la regla del producto vectorial a través de la regla de la mano derecha, obtenemos que esta es la dirección y sentido de la fuerza magnética que el cable 1 ejerce sobre el 2 y esta es la fuerza magnética que el cable 2 ejerce sobre el 1. Nosotros ya deberíamos de saber que dos cables por los que circulan corriente en el mismo sentido va a aparecer entre ellos una fuerza de atracción, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros sabemos que la fuerza magnética del cable 1 sobre el cable 2 tiene la misma dirección, pero sentido opuesto que el 2 sobre 1. Y además, sus módulos son iguales, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es trabajar con el módulo para obtener la relación buscada. En este caso, me voy a centrar, por ejemplo, en la fuerza del cable 1 sobre el cable 2, ¿vale? Esto sería intensidad por el cable 2 por producto vectorial longitud del cable 2 por campo 1, que he puesto en módulo, pues será intensidad 2, longitud 2, campo 2, y como es un producto vectorial, seno del ángulo que forman longitud 2 y campo 2, ¿vale? Recordar que los vectores longitud siempre tienen la dirección y sentido de la intensidad de corriente, ¿vale? En este caso, al ser perpendiculares, el seno del 90 es 1, por lo tanto, la expresión queda reducida a esto. Cuidadito, que este es del campo 1, ¿de acuerdo? Longitud 2, intensidad 2, campo 1. Muy bien, como me piden fuerza por unidad de longitud, ¿vale? Lo que hago es que esta longitud la paso a este lado dividiendo. Y finalmente me queda intensidad 2 por campo 1, ¿vale? Como estamos hablando de cables rectos, yo puedo expresar el campo generado por el cable 1 de la manera mu sub 0, o sea,
permitividad magnética, intensidad 1 partido de 2pi por la distancia al punto considerado, que me han dicho que he llamado D. ¿Vale? Así que, combinando estas dos expresiones, la fuerza magnética 1 por unidad de longitud me queda con intensidad 2 por mu sub 0, intensidad 1, 2, pi por d, o lo que es lo mismo, ordenándolo, mu sub 0, intensidad 1, intensidad 2 partido de 2pi por d. Eso es la fuerza magnética del cable 1 sobre el cable 2 por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Esa es la expresión general. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar las nuevas condiciones. Yo ahora voy a tener una intensidad de corriente nueva, que es 2 veces la intensidad de corriente inicial. Una intensidad 2 nueva, que va a ser 2 veces la intensidad de corriente inicial, y una distancia nueva, que va a ser la mitad de la que yo había puesto al principio. ¿Vale? Con estas ideas, ahora yo tendré una nueva fuerza magnética del cable 1 sobre el cable 2 por unidad de longitud, que no varía. ¿Vale? Entonces, esto será, según esta expresión, mu sub 0, intensidad nueva 1 por intensidad nueva 2 partido de 2pi por distancia nueva. Pongo estas intensidades y densidades en función de los parámetros conocidos. Así que esto me queda mu sub 0 por 2 veces la intensidad 1 por 2 veces la intensidad 2 dividido entre 2pi por distancia dividido entre 2. ¿Vale? Si agrupamos términos, 2 por 2, 4. Y este 1 medio que está dividiendo es como si multiplicara por 2, así que es 2 por 2 por 4, 8. 8 por mu sub 0, 1, intensidad 2 partido de 2pi por d. Si nos fijamos, este término de aquí es lo que yo antes he llamado fuerza magnética por unidad de longitud inicial. Así que la nueva fuerza magnética por unidad de longitud es igual a 8 veces por la antigua fuerza magnética por unidad de longitud. Es decir, que cuando yo duplico las dos intensidades y reduzco la distancia a la mitad, la fuerza magnética por unidad de longitud se incrementa 8 veces. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la segunda parte del problema. ¿De acuerdo? En el apartado B me dicen un protón que ha sido acelerado desde el reposo con una diferencia de potencial de 6.000 voltios describe una órbita circular en un campo magnético uniforme de 0,8 teslas. Calcula razonadamente el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre el protón y el radio de la trayectoria descrita. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la fuerza magnética sobre una carga viene dada por la expresión carga producto vectorial de la velocidad por el campo. ¿De acuerdo? Y su módulo será carga, velocidad, campo por el seno del ángulo. Al describir esa órbita circular podemos considerar que el ángulo es de 90 grados, por lo tanto la fuerza magnética me queda como carga por velocidad y por campo magnético. La carga la conozco, me la dan como dato, la tengo aquí, carga fundamental, ¿de acuerdo? Así que en positivo, y el campo también. Así que mi problema es determinar cuál es la velocidad que lleva esa partícula al entrar en el campo magnético, ¿de acuerdo? Pero fijaros que la clave está aquí, me dice que el protón ha sido acelerado desde el reposo por una diferencia de potencial. Así que, ¿qué ocurrirá? Yo lo tengo a una velocidad inicial 0, sobre el protón va a alcanzar
una velocidad final que no conozco a través de una diferencia de potencial de 6000 voltios. ¿De acuerdo? Aquí tengo mi protón. Y esta velocidad final es con la que va a entrar en el campo magnético, que no la modifica. Así que si yo calculo cuál es la velocidad final por esa diferencia de potencial, puedo sustituirla y resolver el ejercicio. ¿Vale? Así que cuando es acelerado por esa diferencia de potencial, nosotros consideramos que ese protón se mueve en un campo electrostático que, como ya sabemos del tema anterior, es un campo conservativo. ¿Eso qué significa? Que la variación de la energía mecánica es nula, ¿vale? La energía mecánica permanece constante. Por lo tanto, la variación de la energía potencial es menos la variación de la energía cinética. Es decir, el incremento o la variación de una de las energías es opuesta a la variación de la otra. ¿De acuerdo? Si la energía potencial se incrementa, la energía cinética tiene que disminuir y viceversa. O lo que es lo mismo, en valor absoluto, las variaciones que se producen de energía cinética y de energía potencial son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros podemos considerar que la variación de la energía cinética es la carga que estoy moviendo por la variación de potencial en el que se está moviendo, mientras que la variación de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad al final al cuadrado. ¿Vale? En valor absoluto, entonces carga por diferencia de potencial es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial. Que me han dicho que la velocidad inicial era cero porque partía del reposo. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí yo ya sé que mi velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 por la carga que estoy moviendo por la diferencia de potencial en la que se está moviendo partido de la masa de la carga que se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, nada más sustituir datos, dices velocidad final raíz de 2 por la carga 1,6 por 10 a la menos 19. La diferencia de potencial me han dicho que eran 6000 voltios, ¿vale? Y la masa de esa partícula, ¿vale? La tenéis ahí, el 1,7 por 10 a la menos 27 kilos, ¿de acuerdo? Así que la velocidad final con la que acaba esa partícula es aproximadamente de 1,06 por 10 elevado a la 6 metros por segundo a la menos 1. Así que ya tengo la velocidad que necesito. Simplemente esta velocidad me la llevo a esa expresión y ya tengo la fuerza magnética. Es decir, la fuerza magnética, hemos dicho que era carga por velocidad por campo, será ¿cuánto vale la carga? Ya lo hemos visto, 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto vale la velocidad? La acabamos de calcular. Ese 1,06 por 10 a la 6. Y el campo, si no me equivoco, eran 0,8 teslas. 0,8 teslas. De esta manera, si calculamos la fuerza magnética, nos sale un valor aproximado de 1,36 por 10 elevado a la menos 13 newton. ¿Vale? Para poner su versión vectorial deberíamos darle una dirección y sentido a la velocidad, una dirección y sentido al campo magnético y aplicando las reglas del producto vectorial sabríamos cuál es su dirección y sentido. ¿De acuerdo? Esa era la primera parte. ¿Vale? Calcula el módulo de la fuerza magnética. Aquí estábamos en la parte I. Y ahora en la II el radio de la trayectoria descrita. ¿De acuerdo?
Aquí no nos piden que calculemos, deduzcamos cuál es la ecuación que define ese radio, ¿vale? Si te la sabes de memoria la puedes poner, si no, nosotros la vamos a deducir, ¿de acuerdo? Como siempre, la fuerza magnética tiene una naturaleza central, por lo tanto, la fuerza magnética que hemos dicho que es carga por velocidad por campo será igual a masa por la velocidad al cuadrado partido del radio de la trayectoria seguida. Es decir, carga por velocidad es igual, por campo, perdón, masa por velocidad partido de radio. Así que mi radio es masa de la partícula, velocidad que lleva dividido carga de la partícula por campo en el que está inmerso. ¿De acuerdo? De esta manera, el radio será la masa, ya la habíamos visto, ¿de acuerdo? Es ese 1,7 por 10 a la menos 27. ¿Qué velocidad lleva? La que he calculado yo antes, el 1,06 por 10 elevado a la 6. ¿Cuál es la carga? La carga fundamental. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y por último, ¿cuánto es el campo? El campo me han dicho que eran 0,8 teslas. Haciendo esas operaciones, y si yo no me he equivocado, eso sale 0,014 metros. ¿Vale? Así que ese es el radio de la trayectoria circular